RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, todavía con muchos enigmas y con un invitado especial que nos está hablando de la historia oculta de la ufología. Redes sociales abiertas por si queréis intervenir, en Blanco Radio e RNE, y los saludos para todos los que estáis ahora en directo, los que nos descargáis el podcast a lo largo de la semana, gracias por hacerlo, y los que nos escucháis en cualquier parte del mundo. Seguimos con nuestro primer invitado, Santiago Pacín. ¿Sigues por ahí, Santiago? Sí, aún no me han aducido, Miguel. Vale. Hibridación alienígena, pactos alienígenas, tecnología inversa, gobiernos que nos ocultan. ¿Por qué? Pregunto, ¿y quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son? ¿Y por qué? Porque nos ocultan desde siempre. Mantenernos en la ignorancia. Una persona que es ignorante es fácilmente manipulable. Eso lo han hecho muy bien desde siempre las religiones, que fueron, por cierto, los causantes de más guerras en la historia de la humanidad, en nombre cada uno de su Dios particular, ¿no? Los políticos, ahora mientras oía un poco las noticias, es un tema, lo digo yo y discúlpame, que aborrezco, el tema de la política y los políticos, lo que están haciendo con el mundo, parece que se pelean entre ellos, pero luego toman el café todos los días, etcétera. Bueno, no me quiero meter en ese tema, quiero decir que se trata de ocultarnos lo más sagrado y lo más urgente que tenemos que conocer. Y esto ya viene también desde muy atrás. Quieren que no pensemos, que piensen ellos por nosotros, sean religiosos, sean políticos, sean quien sea. Y yo lo que urjo al amigo oyente es que despierte a su bella durmiente. Me explico. A su conciencia, que es lo que significa el cuento de la bella durmiente. Mientras no despertemos, Miguel, seguiremos manipulados, engañados, porque también mucha de la tecnología que hablabas tú antes, ¿no? Si tiene que ver con las naves caídas y por qué cayeron, no nos dio tiempo a matizar muchos temas sobre ello, ¿no? Tiene su porqué y las guerras que tienen entre ellos y también entre ejércitos de nuestro propio planeta. Pero fíjate ahora todo lo que salió también después de lo que tú comentaste, móviles, redes sociales, internet, etcétera. Está la humanidad más manipulada que nunca, más dormida. La gente le quitas ahora el móvil y creo que habría, que por desgracia ya es una cantidad increíble de gente, casi suicidios, sino físicos, psicológicos, colectivos. O sea, hoy la gente, sobre todo a quien más tratan de manipular, es a la juventud, porque son el futuro, es la nueva raza, ¿no? Pero esto viene de muy atrás, desde nuestra infancia, Miguel. Nos han creado desde niños necesidades que no necesitamos. Nos han convertido en consumidores que terminamos consumiéndonos a nosotros mismos. Nos han llevado a vivir para tener posesiones, tienes que tener esto, compra aquello, y terminan poseyéndonos nuestras propias posesiones. Despertar es la clave. Está detrás de todo este fenómeno ovni, porque yo estoy casi convencido que detrás de los que mueven, entre comillas, los hilos de la política, los que conocemos, lo que mucha gente vota, son colocados ahí por entidades superiores a ellos que juegan, te quito, te pongo, como no hagas lo que yo te digo, te quito, vale. Pero lo que tienes que hacer es, te pongo ahí para que sigas manipulando, engañando y dejando dormida a la humanidad. No permitas que piensen, que no salgan del redil. No sé si te lo maticé en el poquito tiempo que nos queda. ¿Y quiénes son? Nos quedan 5 minutitos. ¿Quiénes son los que están detrás de esos políticos? Pues de los que estamos hablando. ¿Extraterrestres? Detrás de esos políticos, los que están son esas mismas entidades que estuvieron siempre desde hace miles de años manipulando la humanidad. Yo me viene ahora a la mente, por ejemplo, que desde crío me apasionaba los gnósticos, los cátaros, como no, eso ya más que me fascina, los templarios, toda aquella gente individual, todos aquellos grupos que trataban de recuperar la verdad de nuestra historia, el por qué, quiénes somos, qué hacemos aquí. No somos los que nos vemos reflejado en un espejo cada mañana al peinarnos. No, hay algo mucho más grandioso en nuestro interior, que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro yo, nuestra verdadera realidad. Y esas entidades lo que le interesa es que no lo sepamos, que no lo descubramos, porque entonces seríamos con el conocimiento, se ilumina nuestra mente, salimos del redil y empezaríamos a desobedecer y a vivir y a crear nuestro mundo como debiéramos hacerlo hace mucho tiempo. Pero es que, mira, me viene un poco a la memoria, como no,
mi paisano Salvador Freixedo, que habrás entrevistado muchas veces, ¿no? Iba también por ahí, por ese campo, de que de alguna forma necesitan de que nosotros estemos en constante sufrimiento, enfrentamiento, guerras, porque parece que a esta gente le interesa, por lo que sea, que la humanidad se convierta en eso. ¿Y acaso no lo somos desde siempre? Estudias la historia de la humanidad, guerras, 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 guerras. ¿A quién interesa tanta guerra, tanta sangre, tanto sufrimiento, tanta muerte? ¿Y por qué todavía hoy? Y no hablemos de lugares sagrados, como mucha gente ve. No, pero hay lugares sagrados. ¿Cuál? Jerusalén. Jerusalén, el lugar más sagrado. Sí, es el más sagrado del planeta, el más sagrado. Si fue en el que se ha derramado más sangre que ningún otro lugar para ti sagrado. Dime otro lugar. Y seguimos hablando de lugares sagrados. Ya, pero... Y siempre que esté la religión por el medio, guerras, sufrimiento, sangre. Pero Santiago, ¿por qué? Sí. Es historia, Miguel. Ya, historia. Pero si dices que somos producto quizá de una hibridación alienígena que... No digo que lo seamos, que hay la posibilidad, y que yo cada vez veo más cercana, que sí, que tiene que haber unas entidades de gran poder que manejan a otras, que son los que creemos que mueven nuestros hilos, pero a su vez ellos son manipulados por otras entidades. Y yo creo cada vez más que tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy, los dioses del pasado, que son los alienígenas del presente. Vale, y no vienen... Cuidado, ciertas razas, que también hay otras que están intentando ayudarnos, por supuesto. Vale, y no vienen de fuera, sino que estaban aquí ya antes. No hace falta que recorran... Iba a decir eso antes. Sí. Sí. ¿Quién nos dice que igual no vienen de fuera? Que si no, vienen de dentro de la Tierra. Y ahí entraríamos en el apasionante tema que supongo que a ti también te apasiona, como a mí, de la Tierra hueca, de las civilizaciones que hay dentro de la Tierra, etcétera. Pues cada vez hay más investigadores que empiezan también a sospecharlo, como yo, porque salen esas luces, esas naves, esos objetos o lo que sea, de lugares casi siempre apartados. Antes hablabais de Alaska, uno de los lugares más calientes de fenómeno ovni del planeta. Pues desaparecen en el mar, desaparecen en montañas, desaparecen en cuevas, entran en volcanes. ¿Quién entra? ¿Qué son esas luces? Y volvemos a lo mismo. ¿Y quiénes son? ¿Y qué queréis de nosotros? ¿Por qué estáis aquí? Pero ¿y si a lo mejor ellos ya estuvieron antes? Somos su creación y no nos quieren salvar como humanidad, sino que quieren salvar a su planeta o nos quieren salvar por el interés que tienen en nosotros o que están creando una nueva raza porque la nuestra ya quedó obsoleta como quedó el Neandertal y el Homo sapiens en su tiempo. Es muy complicado el tema, como ves. ¿Cómo no va a ser el mayor misterio de la humanidad? 2 minutos para sacar conclusiones. ¿De qué manera podemos entonces salvarnos de todo esto? ¿De qué manera se despierta? Despertando conciencia, Miguel. Despertando y descubriendo quién soy yo en realidad. ¿Qué hago aquí? ¿Qué soy más allá de lo que veo reflejado en el espejo? Un ser inmortal. ¿Y qué hago aquí? ¿Para qué vengo? Vienes para progresar, desarrollarte, evolucionar, mejorar, reciclarte de vidas anteriores, intentar en esta mejorar, intentar hacer, no es religión, pero la palabra amor con mayúsculas, no lo que le llamamos amor a cualquier cosa. Amarnos primero a nosotros mismos es hacernos responsables de nuestro cambio, de nuestro mejoramiento, de ser cada día un poquito mejor personas. Mira, yo cuando empecé en yoga, para concluir, ya hace más de 41 años que sigo dirigiendo el centro y formando profesionales y de otros muchos temas. Mi lema, y como empecé el programa Encuentros en la Medianoche, y continúo desde hace 36, casi 37 años, el lema de por qué lo hice y por qué me metí en todo este mundo del yoga y otras cosas fue, a través de una meditación que tuve a los 14 años, más o menos, 14, 15 años, ¿cómo se puede salvar el mundo? ¿Cómo puede ser el mundo mejor? ¿Cómo puede haber paz en el mundo? ¿Cómo se puede eliminar la miseria, el sufrimiento, la enfermedad? En una meditación estaba toda la humanidad reunida, lo termino muy rápido, Miguel, estaba toda la humanidad reunida y iba a aparecer un maestro espiritual que en menos de un minuto daría las respuestas a esas dudas que yo tenía y a las que he consagrado mi vida a intentar poner en práctica. Aparece un ser y más o menos textual casi lo que dijo fue: la humanidad no es más que el reflejo de lo que hay en la mente de cada uno de ustedes. Y ustedes son el producto de sus propios pensamientos. Si quieren mejorar el mundo, comiencen a mejorarse ustedes. Mejoren sus pensamientos, porque ustedes son lo que piensan. Se convierten en el producto de sus pensamientos y atraen a su vida y a su mundo lo que mantengan en su mente. Y se fue. A partir de ahí consagré mi vida sobre todo al mundo del pensamiento.
porque este mundo cambiará cuando empecemos individualmente a conseguir nuestra propia paz interior, y para eso tenemos que dominar a la mente y al ego. Pues ahí lo dejamos. Santiago, ha sido un placer. ¿Forma de contacto contigo si quieren saber más? Pues puede, ahora que la gente siempre te pide que si el WhatsApp, que el Telegram, pues mi teléfono 627-26-5606, o por Santiago Pacín pueden entrar en mi canal de YouTube o en mi Facebook, todo ese tipo de redes sociales, o en mi página web, ya para terminar, al que le interese a lo mejor algo de mi trabajo profesional o formación, www.yogaceisi, CEYSI, yogaceisi.com. Ha sido un placer tenerte en el programa y dejamos todo lo que has contado y que Dios nos pille confesados a todos. Ha sido un placer. Nada, además todo lo que yo he hablado, lo he hablado yo, no tú, Miguel. Fuerte abrazo. Ya sabes, aquellos que ponen el programa no se responsabiliza pues de lo que dicen los invitados. Diciendo, porque sí, ya la edad que tengo, bueno, me considero muy joven todavía, sí, pero ya que vengo de vuelta en la vida, puedes decir yo digo lo que siento y no convencer a nadie. Convencer es imponer, exponer, y el que quiera, ya pues mira, vea esto que pensó, que dijo esta persona, más de fabuloso. Lo que quiero es que la gente empiece a convertirse en un ser pensante, que piense él, que no piense nadie por él, ni políticos, ni religiosos, ni nadie. Enhorabuena al invitado de infinidad de oyentes. Te veo prontito. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo para ti y todos tus oyentes, Miguel. Cuídate mucho, hasta pronto. Eso que crees haber soñado, eso que no te atreves a sentir, forma parte de ti. Espacio en Blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, en Radio Nacional España. Las campanas nos avisan de que quedan pocos días, su última oportunidad para estar en ese primer congreso que se va a hacer en una ciudad increíble y llena de patrimonio, y donde os esperamos, en Huelva, la primera vez que va el Espacio en Blanco a Huelva. Y tenemos de nuevo a Nacho Molina, concejal de Cultura y de Patrimonio Arqueológico, con nosotros. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? La que estáis liando, ¿eh? Yo a mí me tenéis matado porque todos los días haciendo cosas así, pero increíble, os doy la enhorabuena. Hay todavía mucho sitio para que nuestros oyentes vayan, días 21 y 22 de febrero, ¿verdad? Semana que viene. Así es, la semana que viene estamos ya a una semana de comenzar y arrancar este congreso en el que tenemos todas nuestras ilusiones puestas y donde esperemos que vernos todos y disfrutar de una velada inolvidable para todos los amantes del misterio. Sí, señor. A pesar de que luego sea el carnaval y tal, tenéis tiempo para poder ir a esto también, hay tiempo para todo, sobre todo porque no tenéis que perderos a la gente que va a ir, que llega. ¿Qué quiénes son, si me adelantas? Pues mira, vamos a tener a Luis Miguel Domínguez Mencía, tenemos a Juan Gómez, Aldo Linares, Enrique Chazarra, a David Blanco, tenemos a Mariano Fernández Urresti y Jesús Callejo, tenemos, y al número uno, tenemos a Miguel Blanco, claro. No, el número uno, el último. Pero además tenemos magia, vamos a tener música. Tenemos de todo. Está también un primo de la familia Blanco también, que va a hacer unas magias que os va a dejar a todo el mundo absolutamente increíble. Y no te lo había dicho, ¿saben quién va a estar más en el programa? ¿Quién? Juanjo Benítez. Juanjo Benítez. No me digas. Sí, viene al Espacio en Blanco para estar con nosotros, una sorpresa que teníamos ahí. Madre mía. Día 21 y 22 de febrero en Huelva, y vamos a hablar de Tartessos y vamos a intentar descubrir un montón de misterios. Tenéis todavía oportunidad de conseguir esa entradita para poder ir a vernos. El teatro es Teatro Colón, yo me lío, ¿que Teatro Colón o no? La Casa Colón, es la Casa Colón, que también tiene su historia y ten en cuenta que estamos hablando en su momento, el hotel más moderno de Europa, que fue construido por los ingleses cuando estaban aquí en las minas. Era el único que tenía agua caliente en el siglo XIX. ¿Qué me dices? ¿Era un hotel? Era un hotel, sí, que construyeron los ingleses porque ellos,
pues vivían ahí los ingenieros y los jefes de las minas. Después, para los empleados tenían otro barrio que está muy cerquita, y es un barrio inglés, también con las casitas típicas inglesas, pero ellos se construyeron su propio hotel, y ahí nació el fútbol, además, en España. Somos el decano del fútbol, del tenis, del golf y del cricket, y en ese hotel nació el deporte rey en España. Increíble. ¿Sabes? Yo este año me estaba negando a salir tantas veces a tantos sitios, ¿sabes? Pero es increíble porque cuando uno va a lugares como Huelva, que está ahí perdido, que parece que no tiene nada, como Teruel, que parece que no existe, de repente empiezas a descubrir todo esto que nos acabas de decir ahora, ¿no? Que hay una historia inconmensurable, en el caso de Huelva con Ostarteso, súper antigua, y dices, wow, no podemos perdernos esto, no podemos perdernos la oportunidad de conocer estas cosas. Esto de los ingleses, para el misterio y todo eso, si tienes oportunidad, o todo el que venga tiene oportunidad de ir al barrio Reina Victoria, que es el barrio que construyeron los ingleses, un barrio típico con su casita inglesa, en las puertas ves unos símbolos que ponían ellos, y son símbolos masones en cada una de las puertas del barrio obrero. Todo tiene aquí misterio. Nos llevarás, te va a tocar llevarnos. 21 y 22 de febrero. Sí, os enseño todo. 21 y 22 de febrero. ¿Forma de conseguir entradas todavía? Sí, claro, a través de la web. Bueno, la dirección te la sabes tú mejor que yo. Creo que es entradas.huelva.es. Entradas.huelva.es, ahí entráis. Y hay un programa de gente increíble, con todos esos que nos han dicho, alguna que otra sorpresa más, magia, con Juanjo Benítez en el programa Espacio en Blanco, y con muchas más sorpresas. Nacho, un placer, te veo dentro de una semana y te mando un abrazo súper increíble. Y la enhorabuena por hacer este tipo de cosas. Y animaros, aunque luego, encantados. Déjame que le diga a los oyentes, aunque haya carnaval después, animaros porque va a estar también, va a ser una fiesta, la fiesta del misterio en Huelva. Fuerte abrazo, Aquí Nacho. Aquí esperamos y estamos encantados. Un abrazo muy fuerte. Hasta prontito. Chao. Radio Nacional de España, la que quieres. Nunca le preguntó, ¿has matado a Pedro? No se me pasó por la cabeza. Mató usted a su hija. No maté a mi hija. No maté a mi hija. ¿Qué se esconde tras la mente de un criminal? Llevo más de 30 años intentando responder a esta pregunta. ¿La verdad que callan se revela a través de sus escritos? El análisis de este material exclusivo resulta clave para profundizar en los perfiles psicológicos de la mente criminal. Tenía la idea fija de que tenía que hacerlo. Correspondencia criminal. Y en este podcast voy a compartir contigo mi correspondencia criminal. Nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Correspondencia criminal. Mi vida es una basura. Un podcast de RN Audio. Errores atrás de errores. Y recuerda, Sapiens, los lunes a las 4:30 de la madrugada. RTV, la que quieres. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Ahí estaba la información de esa próxima cita en Huelva, dentro de poco en Teruel, en Zamora, iremos a Teruel también, pero primero vamos a estar en Huelva. Y ahora os vamos a ofrecer una historia increíble, el chantro lo llaman, ya veréis. Esta música tan extraña va a servir para contar la historia de un personaje muy curioso, y para hacerlo nos vamos hasta Miranda al encuentro de nuestro invitado, Juan José López. Buenas noches, Juanjo. Hola, muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. ¿Estás en Miranda? Estoy en Miranda de Ebro, mi ciudad natal, mi ciudad de residencia, y además a muy poquitos metros del protagonista de esta noche. Viniste a contar una historia de una mujer que estuvo mucho tiempo sin comer, que era sorprendente, y la de hoy yo creo que te agradezco que estés de nuevo en el programa, un honor que estés con nosotros de nuevo. El honor es mío, desde luego es un auténtico lujazo poder llevar a todo el mundo, porque claro, es que los micrófonos de Espacio en Blanco llegan a todos los rincones del mundo, pues la historia, la leyenda de, como decía, uno de los vecinos más ilustres de nuestra pequeña ciudad. Así que, desde luego, el honor es mío y agradecidísimo. Compartido. Te puedo llamar Juanjo, ¿no? Debes llamarme Juanjo, perfecto, gracias. Vale. Has escrito varios libros que tenían que ver con Burgos misterioso, y otro más que era... Sí, otro, la pregunta número 7, que precisamente es el caso referido del que hablamos la otra vez, la enferma de Montecillo, un caso sorprendente, que además te voy a adelantar que este año que viene va a traer sorpresas alucinantes. Ya te dije que yo quería ir a ver su tumba, y igual que quiero ver al personaje este de hoy, ¿eh? Pues será un placer, desde luego, por supuesto que sí. Vale, apunto
Otro en mis cosas pendientes, que tengo un montón, pero va a ser un placer compartirlo contigo. En un momento empezamos con un personaje que le llaman el chantre, ya veréis qué curioso es. Cuéntame primero, ¿es una momia esto del chantre? Bueno, pues se le conoce como una momia. No vamos a adelantar mucho más, pero te voy a decir que ese no es el término más correcto. Aunque a todo vecino de Miranda que preguntes, incluso en los medios escritos o de comunicación, verás como la momia del chantre. Pero luego vamos a ver que realmente el término momia no es el más acertado para este caso. Sin embargo, parece ser que, según cuentan, después de muerto le crecían las uñas y el pelo, y que alguien, incluso una princesa, le robó una falange de un dedo. Sí, efectivamente, hay unas crónicas que nos remontan al año 1931, que nos habla el periodista del ABC, José Luis Barberán, de precisamente esa leyenda de este señor, de Pascual Martínez, que era el verdadero nombre del chantre, en el que se asegura ya no solo que le crecen las uñas y el pelo, sino que además tiene elasticidad, y estamos hablando de un cuerpo del siglo XIV, también dice que tiene elasticidad, y efectivamente que una de las falanges fue robada por una princesa de Portugal. Los datos que tengo aquí dice: está tumbado, con las manos entrelazadas, tiene la mirada perdida, no se mueve ni respira, cosa totalmente normal porque murió hace 624 años, y aunque su leyenda y todo lo que rodea a este personaje sigue estando muy vivo. ¿Por qué? Pues porque la primera sorpresa que se llevará aquel vecino o aquel visitante que venga a visitar la iglesia de Santa María de la parte vieja de Miranda de Ebro es que se va a encontrar un cuerpo en un muy buen estado, repitiendo lo que estás diciendo, teniendo en cuenta que tiene más de 600 años, tiene prácticamente 700 años, y se conserva de una pieza y se conserva bastante bien. Uh-huh. Dice aquí el periodista José Luis Barberán, flexiona cuello, cintura, extremidades, sin que la piel apergaminada se rasgue o se quiebre. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, prácticamente esto, pues según como se viera, por ejemplo, si vamos a aquellos años de José Luis Barberán, principios del siglo XX, pues casi esto era tachado de un milagro directamente, ¿no? Si lo llevamos a un terreno más actual, igual podemos hablar de un fenómeno paranormal incluso, porque es verdad que es muy extraño. El proceso lógico tras el fallecimiento, tras la muerte, es la descomposición del cuerpo. Hay algún caso que sabemos que se llega a momificar, bien por un proceso artificial o natural, por determinadas condiciones de humedad y demás. Pero claro, una momia realmente tiene rigidez. Una de las características es que presenta una rigidez normal, lógica, y sin embargo José Luis Barberán nos dice lo que has repetido muy bien, que tiene flexibilidad, que tiene elasticidad en el cuello, en los brazos, incluso en la cintura. ¿Esto es un auténtico enigma? Pues bueno, ahora lo iremos viendo. Luego te preguntaré a ver por qué ocurre todo esto. ¿Se puede ver? ¿Está visible? ¿Accesible? Sí, desde luego. Además es una visita más que recomendable, ¿no? A la parte vieja, al casco histórico de esta pequeña ciudad de Miranda de Ebro. Está dentro de la iglesia de Santa María de Altamira, donde además podremos contemplar la patrona de Miranda, de la ciudad, y bajo el coro vamos a ver un pequeño féretro de piedra con la tapa de cristal, y ahí vamos a ver al bueno de Pascual Martínez en una posición, como decías, de las manos cruzadas sobre el pecho. Y yo no sé si esa mirada, porque realmente no hay mirada, hay unas cuencas que curiosamente no están vacías. Es cierto que están como cubiertas de una especie de cera o de pequeña piel, pero desde luego es una figura impactante, porque además era una figura bastante alto, era un hombre muy alto, teniendo en cuenta que la altura media en esa época, yo que soy bajito, que mido 1,68, era alguien alto, y sin embargo hablamos de que Pascual Martínez podía llegar a medir más de 1,80 m, 1,85 m, o sea, era casi un gigante para la época. ¿Cómo era su vida? ¿Por qué le llamaban chantre? ¿Qué significa eso? Pues esto es el primer detalle muy interesante. Chantre es un cargo eclesiástico, y era el encargado del coro de las iglesias. De hecho, la palabra chantre viene de un término francés, y era, como digo, el que dirigía el coro. Pero dicho esto así rápido, puede parecer que era sin más no. Hemos podido descubrir que el cargo de chantre era un cargo de mucha importancia. Tenía que tener 3 carreras para desarrollarlo, además, y de hecho venía de una catedral, como era la catedral de Calahorra, porque en Miranda no había una catedral, y de hecho además no se podía desarrollar aquí la labor de chantre precisamente porque vino a un pueblo que
se quedaba, digamos, pequeño para su cargo eclesiástico. El por qué vino es un auténtico enigma. Lo que sí que sabemos, hay constancia de que era un benefactor, era una persona que en su vida hizo grandes labores, grandes beneficios para el pueblo y para aquellos que pasaban por aquí, zona de Camino de Santiago, fundando incluso un pequeño hospital para los más necesitados. Tengo datos también que decía que era el primicerio, el que cobraba las primicias o prestaciones que daban a la iglesia, que solía ser frutos y ganados. Efectivamente, dirigía los coros, las procesiones, llegaba muchas veces el responsable de, como bien dices, de todas las cuentas de conventos, de monasterios. Era una auténtica entidad de peso dentro de la iglesia, sí. ¿Daba también dinero a quien lo necesitaba? Claro, como digo, era un hombre bondadoso, muy muy bondadoso. De hecho, José Luis Barberán nos destaca esto, ¿no? Su auténtica generosidad, que va en contrapartida a lo que es su hermano Pedro, que es todo lo contrario. Según José Luis Barberán, el hermano es vago, peligroso incluso, y vive sin trabajar. Y aquí es donde surge un poco también el misterio, ¿no? Parece que el hermano, que era la otra cara de la moneda, malvado y con muchos vicios, parece que le pidió dinero. Cuéntame un poco esta historia. Sí, pues la crónica nos dice, siguiendo esta crónica, nos dice que otro día más, Pedro, el hermano de Pascual, pues le paró en la calle, le incitó a que le diera dinero. Pascual, ya cansado de esta actitud, pues poco menos que le recriminó que no trabajara teniendo salud como tenía, y continuó su camino. Esto le sentó bastante mal a Pedro, hasta el punto que cuando metros después observó que para él no había una moneda y sin embargo para un mendigo que estaba de rodillas en el suelo sí que había una moneda, le cabreó muchísimo. Tanto como que esperó a su hermano, el bueno de Pascual Martínez, a que acabara la ceremonia de domingo, dominical, subió a lo alto de una casa en obra y arrojó un saco de arena que acabó con la vida de este benefactor de Pascual, de nuestro querido Chantre de Calahorra. Descubriendo hoy la historia del Chantre, se habló de que su muerte había estado siempre llena de rumores, ¿no? Sí, desde luego la leyenda, ya no tanto la muerte, que la leyenda, vamos a dejar esto claro, nos habla de esta muerte violenta provocada por su hermano en un ataque de ira, pero más que la muerte, lo que ocurrió después, porque la crónica nos sigue diciendo que Pascual fue enterrado en el cementerio y que una de esas tremendas riadas que asolaban Miranda en muchas ocasiones, como hemos podido vivir, pues hizo estragos sacando algunos de los cuerpos del cementerio y llevándoles corriente abajo, entre otros el bueno de Pascual. Y aquí es cuando se produce uno de los primeros hechos extraños, prácticamente sí que paranormal, o por lo menos en contra de toda lógica. Y es que el cuerpo de Pascual Martínez, de nuestro querido Chantre, en vez de ser arrastrado hasta el infinito, se detiene venciendo la fuerza del agua, la tremenda fuerza del Ebro, se detiene frente a la iglesia Santa María de Altamira, como dicen las crónicas, como si unas manos invisibles lo amarraran al suelo. Este hecho no solo ocurre una vez, sino que vuelven a enterrarle y un tiempo después se vuelve a repetir en una segunda ocasión. Tengo aquí el dato de que en 1403 tenía una inscripción pintada por el burgalés Alonso García, que todavía sigue siendo conservada. Sí, es una inscripción preciosa que podemos ver justo encima de su sepulcro de piedra en la misma iglesia de Santa María, en la que efectivamente que reza pues que aquí yace Pascual Martínez, Chantre de Calahorra y de la Calzada, y nos habla de la fecha de fallecimiento. Además es un dato muy interesante que a los investigadores nos confundió un poco, porque hablaba de 1352 y 1390, y es porque en un sitio habla de año y en otro de era, por tanto hablamos de lo mismo, sería nuestro año 1390. Esa tabla todavía se puede conservar, y esa tabla, esta misma leyenda nos asegura que también era arrancada del cementerio y venciendo el agua del río, la corriente, también se quedaba junto al cuerpo, estacionado milagrosamente frente a la iglesia de Santa María. Y ahora está en la iglesia de Santa María, donde llegó en 1812. Ahí está, efectivamente. Tras las tropas napoleónicas hicieron sus estragos por aquí, como no, y efectivamente Pascual Martínez había sido llevado a la iglesia de Santa María donde hoy podemos encontrarle. Sí que es cierto que no estaba en el lugar original, ha pasado por varias estancias de la misma iglesia, pero ahí es donde fue trasladado. Vale. Parece que los últimos
estudios dicen que eso que contábamos al principio de que le crecían las uñas y el pelo y de que le quitaron una falange no es tan cierto, son creencias falsas. Efectivamente, esta es parte de esa leyenda que hablábamos de José Luis Barberán, del periodista del ABC, al igual que, por ejemplo, el hecho de las riadas. Las riadas no están constatadas y, de hecho, lo que sí que sabemos es que cuando falleció, probablemente por causas naturales, fue trasladado su cuerpo a la iglesia la iglesia de San Juan Evangelista. Es una iglesia que hoy está en estado ruinoso, pero fue depositado allí, es decir, su cuerpo nunca estuvo bajo tierra, nunca fue enterrado. Y como digo ya al principio, en el siglo XIX fue trasladado a la iglesia donde actualmente descansa. Entonces, tanto el tema de las riadas como el crecimiento de pelo, de uñas, es una leyenda que a saber de cuándo viene nos la recuerda José Luis Barberán, pero probablemente venga del pasado. ¿Y hay alguna explicación de por qué se conserva el cuerpo así, tan jovial todavía, tan fresco? Pues sí, y parece, fíjate, hecho a propósito, he vuelto a repetir lo del crecimiento de las uñas y el pelo, como tú muy bien has hecho también, pero no hemos hablado de la flexibilidad. Porque claro, si decimos que no crecían las uñas, que era una mera leyenda, sí que es cierto que cuando ves los dedos en ese estado del cuerpo, pues parece que la uña sobresale, pero bueno, se trata de un proceso de secación del cuerpo, por lo que la piel se retrae y las uñas parecen más largas. El pelo, aquellos amigos que quieran visitarlo se van a dar cuenta que no tiene pelo, es inexistente, tiene 2 hilitos. Entonces nos queda la flexibilidad, que yo personalmente pensé que también era parte de la leyenda de Barberán, hasta que encuentro una fotografía de los años 30, en la que vemos a un personaje que creemos que es el carpintero de la iglesia, que coge el cuerpo de Pascual Martínez por detrás de la mano, pone el brazo por detrás de la espalda y levanta 90 grados este cuerpo de 7 siglos. De 6 siglos en aquel momento, de 7 ahora. Cuando vemos eso, claro, mi sorpresa es decir, pues o se ha partido por la mitad y lo han vuelto a dejar quieto, o realmente tiene flexibilidad. Y pudimos comprobar que efectivamente es un cuerpo que tiene una cierta elasticidad, una flexibilidad concreta, determinada, también limitada, y por eso ese es el hecho por el que se conserva todavía de una pieza, por el cual podemos disfrutar todavía de la imagen de Pascual Martínez. Si fuera una momificación normal al uso, pues sencillamente estaría roto o desaparecido, porque se le han hecho 1000 trastadas. Te puedo asegurar, Miguel, que ha sufrido ya no solo los ataques, por ejemplo, los franceses. Yo he podido entrevistar a personas mayores de Miranda que reconocían cómo de niños cogían al bueno de Pascual en hombros y salían corriendo para asustar a los más pequeños con él. No me digas. Sí, eso tal cual, eso me lo han contado en más de una ocasión. Ha sido tremendo. Todos los avatares que ha sufrido Pascual Martínez, nuestro chantre, y que le tengamos todavía, se deben, como digo, a ese fenómeno de cierta elasticidad del cuerpo. Era un milagro. Tengo aquí el dato de que en unas fiestas la iglesia estaba tan llena, no cabía en un alfiler, y un señor se sentó encima del cristal, lo rompió, pero afortunadamente el chantre se volvió a salvar otra vez de acabar con él, ¿verdad? Sí, bueno, ya digo que han sido 100.000 trastadas las que se han hecho. Ha tenido 1.000 millones de motivos para haber desaparecido, para estar desaparecido, porque incluso las tropas francesas estuvieron a punto de arrojarlo al río Ebro. Dicen las crónicas que, bueno, al final alguien les convenció para que lo volvieran a tirar en la iglesia de cualquier forma. Y ahí es donde lo recuperaron los vecinos de Miranda, lo guardaron y lo pusieron otra vez un poco a salvo de ellos. Era viudo y parece ser que tenía un hijo. ¿Es cierto claro, que murió en un caldero cocido vivo, o esto también es una...? No, eso es una certeza. Tenemos documentos que nos dicen que efectivamente Pascual tuvo un hijo. No tenemos muy claro por qué. Los historiadores tampoco lo tienen muy claro, si el hijo era anterior a hacerse chantre o sencillamente fue fruto de algún escarceo amoroso, pero es cierto que tuvo un hijo que además, como bien dices, en las revueltas en la judería de Miranda, pues el hijo de Pascual Martínez, llamado Pedro, sí que pasó por cuchillo a varios de los judíos. Esto llegó a oídos de Pedro I, apodado el Cruel. Mandó detener a estos, además de a Pedro, el hijo de Pascual, a otras 2 personas, los metió en una olla y los coció vivos en la plaza del pueblo. De esto tenemos crónicas, nos habla de Pedro Martínez, hijo de Pascual Martínez, chantre de Calahorra. Por tanto, tenemos la certeza de que eso sí que ocurrió.
puede visitar, me decías, realidad o leyenda. Ahí está la figura del chantre como algo muy unido a la cultura popular mirandesa y uno de los reclamos que nos hacen ir para allá a conocerlo enseguida, ¿no crees, Juan José? Por supuesto, es otro motivo más, otro de los muchos que tiene esta pequeña ciudad para ser visitada, pero sin duda el cuerpo del chantre es algo muy llamativo, es algo que a todos sorprende. Yo hace unas semanas tuve ocasión de dar una charla en las puertas de la iglesia y vino gente de fuera y a pesar de haberles contado todo lo que os estoy contando ahora, cuando salían de ahí salían con otra cara diciendo esto es increíble que se conserve así, porque no hemos hablado de, tú has empleado la palabra milagro para esa elasticidad. Pues bueno, podemos ver que detrás de ello también la ciencia tiene una respuesta, ¿eh? Dímelo. Pues mira, se llama corificación. Y la corificación es un proceso, dicho rápido, cuando una persona fallece, el cuerpo lo lógico es que se descomponga. Algunos cuerpos, como hemos dicho antes, se momifican, pero hay un proceso muy extraño que se llama corificación, por el cual el cuerpo alcanza una cierta textura elástica, como decíamos. Lo más curioso, lo más intrigante es que si vemos la definición de corificación, es proceso natural de desconservación de cadáveres que se da en los introducidos en ataúdes de zinc o plomo, cerrados herméticamente por soldadura, que es lo que hace que la putrefacción se detenga por la falta de oxígeno. Claro, esto no se dio en el caso de Pascual. Entonces, sí que es cierto que bueno, médicos forenses a los que he consultado, como por ejemplo el profesor José Cabrera, aseguran que es un fenómeno de corificación, pero es raro que se haya dado en un cuerpo que ha estado prácticamente no expuesto a la intemperie, porque sí que estuvo en un sepulcro de piedra, pero en un sepulcro de piedra en el que evidentemente las fisuras, el aire, había corrientes de aire. Entonces, la corificación se ha dado, pero es curioso que se haya dado en este cuerpo. Qué curioso. ¿La lápida sigue estando todavía, esa lápida de madera? No, ahora mismo está en una pequeña, y además hay que decir bastante fea, lápida de piedra, que yo creo que teníamos que algo mayor se merece nuestro Pascual Martínez, sí. Juan José López, como siempre, ha sido un placer que hayas estado de nuevo en el programa contándonos esta extraña historia que yo no conocía y que me apunto a visitar en cuanto me digas que vaya para allá. Pues nada, el placer será mío cuando quieras. Aquí está para ti y para todos los que os acerquéis por aquí por Miranda, y por supuesto que queda esa visita pendiente. Vale, ¿cuál va a ser el próximo misterio que nos vas a contar? Para ir preparándolo ya. Pues mira, tenemos casos alucinantes de todo tipo, desde apariciones, torreones medievales del siglo X con una extraña dama y decenas de testigos a día de hoy de fenómenos de lo más increíbles, incluida una investigación que pude yo hacer en el lugar con una pernocta. Y bueno, desde luego, por ejemplo, es un caso que así se me ocurre a bote pronto, muy, muy, muy bonito y muy interesante. Hay también historia, hay leyenda y hay fenómenos paranormales, como digo, en muchos casos registrados. ¿Podemos dormir allí en el Torreón? Pues seguramente si hablamos con sus propietarios, Millán y Paloma, que son un auténtico encanto, seguro que con un saco y bien de ropita nos dejan dormir. Ya estoy apuntándolo. ¿Forma de contacto contigo, Juanjo? Pues lo más sencillo por las redes sociales, a través de Facebook, por ejemplo, como Juan José López Núñez, o en Instagram, pues como Juanjo Burgos Misterioso. Un placer. El placer siempre es mío. Te mando un abrazo y enseguida planteamos esa cita, ¿vale? Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta prontito. Hasta pronto. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable. Esta música nos indica que llega el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos desde esa tierra infinita. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, un placer, y vamos con esos misterios que tanto nos gustan. Como siempre, un placer estar juntos. Creo que nos traéis una historia que a veces los niños juegan a ella y es peligrosa, y hay que volver a decir que anden con cuidado, ¿no? Sí, así es. Fíjate que el tema de la Ouija es un tema recurrente absolutamente en esto del misterio. Pero claro, se dan tantos casos de
diferentes maneras y con los protagonistas que le suceden tantas cosas que a veces pueden resultar realmente curiosas, pero en esta ocasión nos vamos a meter en el ámbito de lo terrorífico, Miguel. Y lo vamos a hacer precisamente viajando hasta México. Si te parece, te cuento la historia de una joven. ¿Vanessa se llama? Se llama Vanessa, efectivamente. Ella nace en el seno de una familia muy católica, por lo tanto tenemos que pensar que esto de hacer la ouija y esas cosas, pues casi se veía realmente mal, ¿no? Teniendo en cuenta que estaba en una época y sobre todo en una edad bastante rebelde, pues ¿qué es lo que hacen los niños cuando están en esa época rebelde? Ya te puedes imaginar, cualquier cosa menos lo que le dicen los padres. Y lo que le dijeron los padres es que esto de lo de la ouija pues no era nada recomendable, así que ella, para contradecir y también para experimentar, se dedicó a realizar la ouija. Compra una ouija y empieza a tener experiencias. La primera experiencia es potente. ¿Jugaba ella sola? Ahí está, jugaba ella sola. Vale. Y eso es una de las claves que muchas veces se dice, ¿no? No se debe jugar nunca, pero tampoco, y mucho menos solos, ¿no? Sobre todo en esa edad tan voluble en donde la mente y sobre todo donde la sugestión puede ser muy poderosa. Bueno, pues ella comienza a jugar y ya tiene sus primeras experiencias al poco tiempo. Si te parece, escuchamos la voz de Vanessa. Puse la tabla y me puse a jugar. Entonces ya dije, pregunté si había alguien y me dijeron que sí. Entonces yo le digo, ¿cómo terminaste aquí? O sea, ¿qué te pasó? Y me dice que muchos años atrás a ella la mataron. Y me dijo que la habían enterrado del cuello para abajo, o sea, todo el cuerpo enterrado, solamente la cabeza de afuera, y que gente le estaba tirando con piedras. Wow, una imagen como si fuera de una lapidación. Efectivamente, era como si alguien le estuviera contando su propia muerte a esta mujer, ¿no? Imagínate el impacto de una joven que en aquel momento debería de tener unos 16, 17 años y de repente se topa con algo así, totalmente inesperado. Alguien le está contando una historia. No hablamos de un diablo, no hablamos de los típicos mensajes que muchas veces se dan en este aspecto, ¿no? Soy el diablo y cosas así muy tétricas. Estaba dando una serie de elementos que para una niña de 16, 17 años en México pues le eran realmente extraños, pero que es cierto que coinciden con cosas que ocurren y han ocurrido y por desgracia siguen ocurriendo en el mundo, ¿no? Sin embargo, esto va en aumento, porque lo que parece ser un mensaje de alguien que parece que está contando cómo muere, se transforma en una visión aterradora. Y aquí es cuando todo salta por los aires. Vamos a escucharla. En medio de las dos camas veo a ella. Era una mujer de pelo largo. Lo que no se me olvida son las uñas. Las uñas eran uñas largas, pero podridas. Y los ojos eran ojos grandes, negros. Supongo que se moriría de miedo cuando vio eso, ¿no? Efectivamente, cuando hace la ouija, después, por la noche, tiene esa visión. Ella al principio lo atribuye como si fuera una especie de ese momento que ocurre en muchas ocasiones de duermevela, en donde no sabes muy bien si lo que estás viendo es cierto o no, pero para ella era algo absolutamente real. Y aquí siguen sucediendo una serie de cosas también relacionado desde el momento en que hace la ouija. Seguramente muchos de nuestros oyentes, tú también seguro también te acuerdas de la famosa película Poltergeist. Y yo no sé si recuerdas cómo el niño pequeño de la familia tenía un pequeño payaso que parecía que cobraba vida en un momento determinado, incluso que llega a agredirle, ¿no? Pues imagínate que esta escena pasara más o menos, en vez de la ficción, a la realidad, por lo menos a la realidad que Vanessa cree que ocurre en su propia habitación. Y en ese momento dice que algo sucede espeluznante. Y una vez más nos lo cuenta. Una noche, después de jugar con ella, yo estaba dormida en mi recámara. Y me acuerdo que una noche me despierto y así en la punta de la cama, donde pongo mis pies, estaba ella con una de las muñecas así, como que me mira y me dice, ¿quieres jugar? Yo corrí a prender la luz. No estaba. Entonces, dejé la luz prendida. Dije, no me voy a dormir con la... Ahí ya me empezó a dar mucho miedo. Una muñeca que de repente le habla y dice, ¿quieres jugar conmigo? No me extraña que salga corriendo. ¿Qué hicieron los padres? Supongo que comenzarían a preocuparse, ¿no? Claro que sí, se empiezan a preocupar. Ella cuenta un poquito lo que está ocurriendo y claro, vamos a volver otra vez a ese escenario.
una familia de gran peso específico en cuanto a su religión o en cuanto a su creencia católica. Así que lo que la llevan es a un cura para que le haga una suerte de exorcismo, que, por cierto, ella misma diría, no la vamos a escuchar en este aspecto, pero ella misma diría, bueno, pues que sí se sintió realmente mal, como si efectivamente algo dentro de su interior pues rechazara todo ese ritual, ¿no? Al parecer, pues todo salió más o menos bien, pero al cabo de un tiempo ya empiezan a suceder cosas que van, como digo, ajenas a la Ouija y que se manifiestan en su propia casa. Mira, fíjate, hace un tiempo estuvimos hablando de los skinwalkers. ¿Tú te acuerdas? Estos personajes que parece que nos imitan, sobre todo con las voces, ¿no? Que llaman a la puerta y que incluso dicen los que, efectivamente, los que han tenido esta experiencia, que incluso eso, sea lo que sea, imitaba la propia voz del testigo, ¿no? Lo cual es alucinante. Bueno, pues algo así le sucede, además en el momento más inesperado, mientras ella simplemente se está duchando. Me voy a meter a bañar, y ya me meto a bañar y de repente escucho, Vanessa. Y yo apago la regadera y yo, ¿qué? Nada. Prendo la regadera y de ratito, Vanessa, pero ya venía tocando la puerta. Y yo, ¿qué? Nada. Me pongo la toalla, abro la puerta, nada afuera. Pero en eso escuché un rechinido de cosas que se estaban moviendo por todo. O sea, se escuchó yo estaba en la parte de abajo, en la parte de arriba. Subo, estaba la mesa y las sillas de la cocina, todas salidas, los cajones de todos abiertos. Todo estaba abierto y todo estaba movido. Ya no me metí a bañar y se sintió el frío. Empezó a sentir el frío. Como pasaba en la película Poltergeist, de repente todos los cajones abiertos, todo descolocado. Efectivamente, y esa voz, ese golpe en la puerta y una voz que la llama, Vanessa. No sé si recuerdas el caso de Kaylee, que lo estuvimos aquí hablando, que ella, mientras iba grabando a través de su casa, mientras documentaba en vídeo además lo que estaba ocurriendo, ella estaba escuchando diferentes voces que la llamaban Kaylee, y luego decían algo así como help us, ayúdanos, ¿no? Y esto, voces que no provenían de ningún sitio, pero que ella podía recoger. Lo que ocurre es que aquí ya hay algo que todavía eleva mucho más las sensaciones, Miguel. Y es cuando, en un momento determinado, alguien de su familia, en concreto su tía, parece que enferma, parece que no se encuentra del todo bien, y pues como suele ser habitual en cualquier familia, cuando una persona pues enferma, pues en este caso la madre de Vanessa llama a su tía pues para averiguar un poquito, a ver cómo se encontraba, a ver cómo estaba, si había pasado buena noche, y pues un familiar, en este caso alguien que vivía con su tía, pues coge la llamada y le cuenta un poquito cómo ha pasado la noche su hermana, etcétera, etcétera. Lo que nadie podría esperar es lo que ocurriría al día siguiente. El punto es que al día siguiente nos despedimos, nos fuimos, y al día siguiente le llama a mi mamá, a mi prima, para preguntar cómo se sentía la tía. Y le dice la prima, ay, fíjate que bien, amaneció bien, pero no durmió bien. Estuvo soñando, tuvo muchas pesadillas. Y dice, una mujer de pelo largo negro, vestida de blanco. Dice, pero lo que más recalcaba a mi mamá es que las uñas las tenía largas y podridas. Al otro día mi tía falleció. La encontraron, le dio un infarto. Mi prima fue a no sé dónde. Cuando regresó a la casa, estaba tirada, ya estaba muerta. ¿Qué te parece? Me quedé sin palabras. Tiene un sueño, su tía, en la cual identifica a la misma persona que Vanessa veía después de haber hecho la Ouija, mujer de blanco con esas uñas podridas, y al día siguiente su tía fallece. ¿Qué explicación le podemos dar? ¿Casualidad? Pues obviamente podemos pensar en eso, ¿no? Pero cuando todo este tipo de cuestiones se encadenan una tras otra, cuando no es un hecho puntual, cuando no es un suceso extraño, extraordinario, que además es aterrador, sino que son varios, y además todo esto acaba en este incidente aparentemente casual, uno, Miguel, te puedo asegurar, no sabe qué pensar.
caso más, experiencia aterradora con la Ouija. Y yo me pregunto, Juan, ¿de dónde sacas todos estos testimonios? ¿Es alguien que nos escucha en México y te lo ha mandado, como a veces ocurre? O... Pues es alguien que nos escucha y es alguien, en este caso, que, a través de un canal nos refirió y nos dijo, tengo este caso, os voy a pasar lo que he vivido, lo que he podido recoger, y así nos lo han enviado para poder hablar de ello. Si hay alguien que quiere contarte historias... Bueno, antes de nada, no jugar con la Ouija. Sabemos que es un juego peligroso, a veces pasan estas cosas, así que atentos. Si alguien quiere contarte o relatarte alguna de sus experiencias, ¿dónde se ponen en contacto contigo? Pues pueden hacerlo a través del email, en este caso Juan Gómez, @gmail.com. Ahí pueden enviar pues sus experiencias, y atención porque tenemos unas cuantas que iremos sacando a la luz. ¿Así de aterradoras? Sí, fíjate, hace muy poquito me comentaba una persona que trabaja en un hospital en Tenerife que quiere contar las cosas que le están sucediendo allí, y es un trabajador de ese mismo hospital. No voy a decir el nombre, a no ser que esta persona obviamente nos dé el permiso, pero ya te voy adelantando que pueden ser cosas muy interesantes y puede que nos pongan los pelos de punta. Seguiremos contándolo aquí en el Espacio en Blanco. Las gracias esta noche a Jesús Heras, que ha estado controlando nuestro sonido. Gracias. Te veo prontito, Juan, ¿vale? Sin duda, un verdadero placer. También a nuestros compañeros de Madrid. Gracias. Tras esas historias, solo tenemos el tiempo justo para despedirnos. Recordaos que os esperamos, si queréis, en Huelva el próximo fin de semana, sábado, en la Casa Colón, y si no, escuchando aquí el programa en vuestra casa en Radio Nacional. Feliz semana para todos. En Huelva nos esperan muchas sorpresas. Nos vemos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana. Alborada. Reflexión para empezar el día. Santiago Bedrí. Buenos días a todos. Que en este amanecer no nos falten esperanza y fuerza para empezar el día. Cada día, sin darnos cuenta, tomamos pequeñas decisiones que reflejan nuestra forma de vivir la fe. No siempre se trata de grandes gestos o acciones visibles, sino de actitudes que transforman nuestra vida y la de los demás. Ser cristiano no es solo creer, sino vivir según los valores del Evangelio, incluso en lo más sencillo. Las bienaventuranzas que Jesús nos dejó como guía nos invita a ver el mundo con una mirada distinta, con la certeza de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. No nos prometen éxito, riqueza o prestigio, sino una felicidad más profunda, la de quien ama, la de quien se entrega, la de quien construye la paz y la justicia. Son un itinerario de vida, una brújula para caminar en la verdad y el amor. Sin embargo, vivimos en un mundo donde a menudo se valora lo contrario. Se premia el éxito individual, la autosuficiencia, la acumulación de bienes y el poder. Pero Jesús nos muestra un camino diferente, el de los que confían en Dios, el de los que saben llorar con los que sufren, el de los que buscan la justicia sin miedo a las consecuencias. En nuestro día a día, ¿cómo podemos vivir esta llamada? No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de ser conscientes de nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Somos pacientes y compasivos con quienes nos rodean? ¿Nos preocupamos por los más débiles? ¿Elegimos la paz en vez de la confrontación? Las bienaventuranzas no son una teoría, sino una invitación concreta a transformar la realidad. Dios está con aquellos que aman, con quienes sirven sin esperar recompensa, con los que eligen el perdón en lugar del rencor. En un mundo donde muchas veces priman la indiferencia y la división, podemos ser signo de esperanza si vivimos la fe con autenticidad. Hoy, al comenzar un nuevo día, preguntémonos, ¿qué bienaventuranza podemos hacer vida en nuestra jornada? ¿Cómo podemos reflejar el amor de Dios en nuestras acciones? Porque cada gesto cuenta, y en lo pequeño, Dios sigue actuando. Que tengan ustedes un buen día.